llena de gracia, el Señor está contigo. Comienza Caminos de María, dirigido por Eustaquio Masip. Nuestra cordial bienvenida a Caminos de María, un programa realizado por el equipo de Radio María Nuestra Señora del Lledó de Castellón. Les invitamos a escuchar seguidamente el capítulo dedicado a Nuestra Señora de los 7 Dolores, patrona de Eslovaquia. Madre de los 7 dolores, luz y amor, tu corazón herido nos guía al Señor. 7 espadas cruzaron tu alma fiel, Madre Santa, enséñanos a amar en Él. En tu pecho guardas el dolor del mundo, lágrimas puras caen en silencio profundo. Cada pena tuya nos muestra la verdad. Madre dolorosa, flor de bondad. Madre de los 7 dolores, luz y amor, tu corazón herido nos guía al Señor. 7 espadas cruzaron tu alma fiel, Madre Santa, enséñanos a amar en Él. Entre sombras y espinas. Pocos países actuales de Europa no tienen costa de mar y este es uno de ellos junto a Hungría, Chequia y Austria, que son sus vecinos. Eslovaquia es un pequeño país del interior centroeuropeo, cuya historia está ligada a los países y naciones que lo invadieron y dominaron a partir de la Edad Media. Samos, ávaros, moravos, magiares o húngaros y austríacos. Su primera independencia la consiguió en 1918, su unificación con Chequia en 1945 y su actual independencia el 1 de enero de 1993. Su extensión de cerca de 50.000 kilómetros cuadrados está habitada por unos 5.500.000 habitantes. Su lengua oficial es el eslovaco y su religión mayoritaria es la cristiana católica. La capital del estado tiene a la bellísima ciudad de Bratislava, con 500.000 de habitantes y situada a orillas del río Danubio. En el aspecto religioso, este país, en el siglo IX, fue tierra de misión para los santos bizantinos Cirilo y Metodio por mediación de la Gran Moravia, que se había separado del resto del territorio checo, y los moravos ocuparon la mayor parte de Eslovaquia. La loable labor misionera de estos dos santos bizantinos hizo que los habitantes de estos territorios en aquel momento se incorporaran al cristianismo, el cual estaba extendiéndose en casi toda Europa. Para facilitar esta misión, Cirilo y Metodio crearon e inventaron el alfabeto eslavo para comunicarse mucho mejor con los pueblos eslavos. Lo primero que hicieron fue traducir y escribir la Santa Biblia en esta lengua para difundirla al resto de países eslavos del este de Europa. La doble cruz que figura en el escudo nacional de Eslovaquia
fue aceptada y asumida por todos los que participaron en la reconstrucción del país con un significado plenamente religioso cristiano, debido precisamente a la influencia de estos dos santos bizantinos citados anteriormente, cuya fiesta litúrgica se conmemora el día 5 de julio. Para los eslavos, ambos santos representan un honor porque son los patrones del país y son considerados los fundadores del mismo. El patronazgo de Eslovaquia, Cirilo y Metodio lo comparten junto a la Virgen de los Siete Dolores. Por todo esto y los milagros que les son atribuidos a ellos, son conocidos y llamados apóstoles de los eslavos. Antes de seguir con esta advocación de Nuestra Señora de los Siete Dolores, debemos decir que a 16 kilómetros de Bratislava y lindando con la frontera austríaca sobre una colina, se halla el santuario mariano más antiguo de Eslovaquia, en el que se venera una copia de la antigua imagen de la Virgen María, conocida como Marianka, desde hace más de 600 años. Según los expertos, la imagen que ahora se venera es del año 1030. Era una talla en madera de cerezo de pequeño tamaño y representa a la Virgen con el niño en sus brazos. La Virgen parece mostrar a su hijo en alto a los devotos y fieles que se acercan a verlos. En la Edad Media, el rey Luis I el Grande de Hungría se detuvo en medio de un lugar del bosque en 1377 y mandó edificar una pequeña iglesia gótica dedicada a la Natividad de la Virgen María. Las obras duraron 3 años y una vez terminada, el rey envió una imagen de la Virgen para entronizarla en el altar. 3 siglos más tarde, el emperador Leopoldo I hizo reconstruir el templo en estilo barroco, añadiendo altares laterales, una nueva ornamentación escultórica y la pintaron al estilo de moda para darle mayor realce y belleza a todo el conjunto. Existe una tradición piadosa de alrededor del siglo XV que relata una historia muy curiosa. Había un delincuente conocido que vivía escondido en el bosque entre los frondosos árboles del mismo. Él tenía 3 hijos, pero los 3 sufrían una grave discapacidad, lo cual le producía una gran tristeza. Se narra en este relato que Dios se apiadó de él y le mandó excavar en el suelo, cosa que así hizo. Al poco rato de sacar una cantidad de tierra, encontró una imagen de la Virgen y un manantial de agua. El hombre, ante este hallazgo tan sorprendente, acercó a sus pequeños hijos a la fuente para darles a beber y milagrosamente los niños quedaron curados. Ante aquel prodigio, el hombre decidió convertirse y cambiar totalmente de vida. Desde ese momento se dedicó hasta su muerte al cuidado del lugar donde un tiempo más tarde se veneraría la imagen de Nuestra Señora Marianka que había hallado. Aquella fuente sigue manando agua hoy en día y son muchas las personas que acuden a este lugar a llenar recipientes de agua que llevan a sus casas o a los enfermos para que se curen. Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir.
corazón sincero para gritar sin miedo tu grandeza, Señor. Tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios y fuerza en la oración. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. El santuario de Marianca está ubicado en el Camino de Santiago desde el siglo XV, como un foco importante de peregrinación mariana. Esta ruta compostelana arrancaba de las localidades de Buda y Pest, la actual Budapest, capital de la católica Hungría, y pasaba por Viena, Venecia, Ferrara, Mantua, Turín, Aviñón y Arles, donde se unía en Montpellier a la ruta procedente de Alemania. En el siglo XVI, en Marianca, había Studium Generale, donde podía cursarse teología. En el siglo XX, con la ocupación comunista de Checoslovaquia, unos años después de haber terminado la Segunda Guerra Mundial, la religión fue duramente perseguida, disminuyendo notablemente el número de fieles practicantes, y quienes siguieron practicando el cumplimiento de su fe tuvieron que hacerlo clandestinamente. El número de fieles creyentes disminuyó, pero después de desaparecer la presión comunista, hubo un pequeño resurgimiento de fieles. En la actualidad, el mayor porcentaje de creyentes pertenece a la Iglesia Católica Romana, otro, menos numeroso, a la Iglesia Greco-Católica, con su centro más importante en la ciudad de Varsovia, pero tiene un carácter propiamente eslovaco. El resto de las variadas religiones que se profesan son practicadas por muchas menos personas. En cuanto a la Virgen de los Siete Dolores, es también conocida como Virgen de la Amargura, Virgen de la Piedad, Virgen de las Angustias o simplemente la Dolorosa, y como se ha dicho es la patrona de Eslovaquia. Su fiesta es el 15 de septiembre. Es una imagen mariana vestida generalmente con colores oscuros, negro, azul oscuro o morado. En latín se la suele nombrar como María Virgo Perdolens o Mater Dolorosa. Estos nombres de la Virgen María están muy difundidos y venerados entre los creyentes de la religión católica y son motivo de importantes celebraciones religiosas y culto a lo largo de todo el año litúrgico. En todas ellas se destaca el profundo sentimiento de dolor de la Virgen María ante la pasión y muerte de su amantísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, tal como son relatados estos hechos en los Evangelios. La advocación de Mater Dolorosa nace y se desarrolla especialmente en el siglo XI. La Orden de los Servitas, también llamados Orden de Frailes Siervos de María, en 1239 inician en la diócesis de Florencia una espiritualidad que estaba muy ligada a la Virgen María, y habían fijado la fiesta litúrgica el 15 de septiembre. En un principio estaba dedicada a Nuestra Señora de los Dolores, de manera general, pero en algún momento se vio la posibilidad de concretarlos en 7 momentos de la vida de Nuestra Señora y en relación con su Hijo nuestro Señor. Estos 7 dolores de la Virgen están constituidos por aquellos sucesos dolorosos y padecimientos que tuvo que vivir la Virgen María durante el tiempo que estuvo junto a su Hijo, Jesús de Nazaret. Son 7 momentos muy trascendentales también para la vida de nuestro Señor. Para recordar los 7 dolores a los que se refiere esta advocación mariana, hagamos un pequeño repaso que suele mover a algún dolor o pena entre los creyentes más sensibilizados.
que, al recordarlo, se sienten solidarizados con la Santísima Madre de Jesús de Nazaret y que ella tuvo que vivir, padecer y soportar ante un durísimo e injusto castigo recibido por su Hijo, de la mano de unos insensibles seres humanos que lo acusaron, juzgaron, condenaron y ejecutaron con una muerte de lo más vil, humillante y sangrienta, conocida en aquellos tiempos y posiblemente jamás conocida. Los 7 dolores dicen así. El primer dolor corresponde a la profecía de Simón. Este viejo profeta le vaticinó en el templo lo siguiente a la madre del niño Jesús. Este niño está puesto para ruina y resurrección de muchos de Israel, y una espada traspasará tu alma. Estas palabras fueron dichas por este profeta al presentar al niño Jesús en el templo. En este momento quiso el Señor mezclar el gozo de la maternidad de la Virgen con tan enigmáticas palabras, las cuales le causaron un triste recuerdo a la Virgen María. Estas palabras estuvieron siempre en el corazón de la Virgen, y cuando las recordaba, le causaban una gran preocupación y ansiedad. El segundo dolor es la cruenta persecución de Herodes a los recién nacidos en los alrededores de Belén, y de la posterior huida a Egipto de la Sagrada Familia, luego de avisarles un ángel del Señor de la maldad del rey Herodes. En esta huida, llena de sobresaltos, de fatigas y de duros momentos, María y José, como padres del niño Jesús, dedicaron todos sus esfuerzos y entrega para poner a salvo al niño Dios, a Jesús, de la extremada violencia del rey Herodes. Sobre todo Dios tiene el control, y aunque venga lo peor, Dios siempre estará ahí. Cuando sientas que has perdido todo y que te han dejado solo, Dios jamás se irá de ti. Cuando sientas que estás solo, que te hundes en el lodo, que se borra la sonrisa, que se te acaba la vida con Dios, te aseguro todo va a salir. Tu problema no se compara a tu Dios, y porque Él es fiel, todo va a estar bien. La enfermedad se sana si lo crees. Él está en control. Él es tu doctor. Nada puede compararse a Él, y porque Dios es fiel, todo va a estar bien. ¡Dilo! Todo va a estar bien. 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 Estamos escuchando en Radio María el programa Caminos de María, el capítulo dedicado a Nuestra Señora de los 7 Dolores, patrona de Eslovaquia. Con lo que Dios en un momento le permitió. El tercer dolor se produce con la pérdida del niño Jesús en el templo durante 3 días. El extravío de Jesús supuso un gran disgusto y tormento para María y José, en especial para la madre del niño Dios. Fueron 3 días de preocupaciones, ansiedad, de lágrimas derramadas y una búsqueda infructuosa y desesperante que le causaba una tristísima agonía y una incómoda desazón por lo que le hubiera podido pasar a su hijo del alma. Al tercer día,
cuando fue encontrado, justificó este suceso diciendo que no se perdió, sino que se ocupó de las cosas de su Padre. El cuarto dolor acontece pasados unos años. La Virgen un día encuentra a Jesús después de un severísimo e injusto juicio cargado con una pesada cruz camino del Gólgota, pero la amargura de la Virgen la aterró aún más al ver a su hijo tan sucio, malherido, desfigurado y cargado con la pesada cruz. Se responsabilizaba a sí mismo de todos los pecados de la humanidad, los habidos y por haber. Ella era en ese instante el puro desconsuelo, con un miedo que la aterraba y la paralizaba llorando. El quinto dolor sucede con la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Si el dolor y el amor la mueven a María a seguir a Jesús hasta el Gólgota, el horrible tormento de contemplarlo tan cruelmente tratado por aquellos despiadados seres humanos le hace sentir una desesperante impotencia. Aunque lo que le rompió el alma fue al ver los clavos de los pies y manos atándolo fijamente a la ignominiosa cruz y oír decir a Jesús que entrega su espíritu a Dios Padre y muere. El sexto dolor es cuando María recibe el cuerpo inánime de Jesús bajado de la cruz, ya muerto, quedó tendido entre los brazos de su dolorosa madre, mientras ella, en su mente y corazón, recordaba cuando era pequeño su hijo y que también se acurrucaba en sus brazos para sentirse protegido. Con un inexplicable dolor y un silencio absoluto, apretaba el cuerpo de su hijo en su pecho dolorido, mirando al infinito, sin un consuelo y sin esperanza. El séptimo dolor lo vive María en el momento de sepultar a Jesús. La Virgen acompañó a su hijo al sepulcro para dejarlo solo, pero su dolor crece al pensar en una soledad definitiva, pero ella tiene que salir para volver con el resto de la humanidad, para cumplir el deseo que le confió su Hijo en la cruz, para perdonarnos y amarnos, proclamándola como madre del género humano. Eslovaquia, España, Portugal e Italia son los países europeos que profesan una gran devoción a esta advocación mariana, a la Virgen de los Dolores. Pero también es muy venerada y querida esta misma advocación en varios de los países del continente americano que fueron cristianizados por españoles o portugueses durante más de 4 siglos. Particularmente en Europa, Eslovaquia está consagrada a la advocación de Nuestra Señora de los 7 Dolores, que es además la santísima patrona del país desde el 15 de septiembre de 1996. Esta fecha, desde aquel momento, se ha hecho coincidir con la fiesta nacional de Eslovaquia. Con motivo de tan importante doble festividad, anualmente se realiza una popular y masiva peregrinación, romería, hasta el santuario de la Virgen de los 7 Dolores, en la localidad de Sastín, situada en la región de Záhorie, al este del país, muy cercana a Bratislava. En esta pequeña localidad es donde se encuentra la basílica menor de culto mariano católico más importante del país eslovaco. Se trata de la Basílica Menor de los 7 Dolores de la Virgen. Es el templo de peregrinación más antiguo de Eslovaquia. Está situado a 16 kilómetros de la capital, Bratislava, y muy cerca de la frontera con Austria y Hungría. Fue en el siglo XVI cuando esta advocación mariana inició su expansión, al igual que su devoción y culto. El motivo de este popular reconocimiento y una mayor veneración fue como consecuencia de un hecho milagroso en este siglo.
La aldea de Sastín en el siglo XIII se convirtió en una villa fortificada por estar estratégicamente situada a orillas del río Danubio y ser un lugar de tránsito de diferentes pueblos. En la lengua eslovaca, este nombre significa castillo rodeado de frondoso bosque. El castillo de Sastín aparece por primera vez en textos escritos del año 1204. En aquellos tiempos, este castillo era la fortaleza del conde de esta localidad y sede del señor arzobispo de la diócesis. Según una tradición, algún devoto del lugar puso una imagen de la Virgen de los 7 Dolores sobre un árbol y entre los pobladores de estas tierras era frecuente que acudieran ante esta imagen mariana a pedirle ayuda o favores, difundiéndose una piadosa devoción a la misma. Señor, ¿a quién iremos? Si tú eres nuestra vida. Señor, ¿a quién iremos? Si tú eres nuestro amor. Señor, ¿a quién iremos? Si tú eres nuestra vida. Señor, ¿a quién iremos? Si tú eres nuestro amor. Nuestro amor. ¿Quién como tú conoce lo insondable de nuestro corazón? ¿A quién como a ti le pesan nuestros dolores? Nuestros errores. Podría amar como tú, nuestra carne débil, Nuestro barro frágil. Señor, ¿a quién iremos? Si tú eres nuestra vida. En 1564, el conde de Sastín, llamado Imrich Zobor, un hombre de carácter muy colérico e iracundo, decidió abandonar a su esposa Angélica Bakínkova, después de una fuerte discusión y el consiguiente enfado. Según unos escritos locales hallados, consta que el conde odiaba profundamente a su esposa. Siguiendo con lo que se relata en la tradición, un día iban los dos juntos en su carroza y tuvieron una fuerte discusión por un asunto de la menor importancia. El conde, en un arrebato de violencia, tiró a su mujer del vehículo y la dejó abandonada en el camino. Angélica, disgustada, asustada y ya desesperada, se puso a rezar con todas sus fuerzas y confianza, pidiéndole a la Virgen María su intercesión, para que su marido cambiase de esa actitud tan agresiva. Al mismo tiempo, desde su impotencia, le hizo a la Virgen la siguiente promesa: si conseguía que su marido retornara a casa y cambiase su comportamiento, mandaría esculpir una imagen de la Virgen de los 7 Dolores con la madera de un cerezo. Para mayor sorpresa de Angélica, mientras rezaba piadosa y fervientemente, se le apareció la Virgen Dolorosa o de los 7 Dolores, en ese preciso instante. La buena mujer sintió una gran paz en el alma y un gran consuelo. Decididamente regresó a su casa muy esperanzada e ilusionada, confiando totalmente con la intervención de la Virgen. Ante el asombro de todos, el violento conde regresó a casa y sin mediar palabra con nadie, pero con cierto temor, se dirigió compungido a su mujer.
En este momento, al acercarse a ella, lo hizo totalmente diferente a como lo había hecho siempre hasta entonces. Esta vez entró en la casa y se dirigió a ella pidiéndole perdón por su mal comportamiento y el maltrato que le daba normalmente. La condesa, agradecida y satisfecha por el deseado y positivo cambio del marido, enseguida cumplió su promesa y la nueva imagen tallada de la Virgen la trajo a su castillo y la entronizó en una nueva iglesia que fue construida expresamente para albergarla y poco a poco se fue convirtiendo en una imagen de la Virgen muy bien recibida y aceptada por las buenas gentes del lugar. A partir de entonces empezó a ser una iglesia de oración mariana para un sector de fieles que acudían ante ella en verdadera peregrinación de todas partes. La imagen original de la Virgen de los Siete Dolores era una talla muy antigua, que ya era venerada en Satín a principios del siglo XIII, pero era de pequeño tamaño y representaba a la Madre de Dios con su Hijo muerto y tendido en su halda. La Virgen tenía un gesto que parecía estar mostrándolo a los creyentes que la miraban. Esta nueva imagen, encargada por Angélica, será una preciosa talla en madera de peral, a la que a medida que pasaron los años y los siglos, se le fueron añadiendo diversas cosas para realzar su belleza y darle culto. Se le añadieron, entre otras, 2 coronas y un valioso manto, todo como vestimenta de adorno, a fin de mostrarle su respeto y afecto, pero en especial para darle un merecido culto. Es esta una iglesia a la que acudían los fieles devotos a rezar a la Virgen de los Siete Dolores, en la que, una vez reunidos, se iban contando entre ellos una serie de bendiciones y milagros que atribuían a esta advocación de María, lo cual hizo que cada vez acudieran más fieles ante Nuestra Señora para pedir alguna curación, una solución a una grave situación económica, a agradecerle lo que les había otorgado a algunas personas o simplemente venerarla como Madre de Dios y Madre nuestra. Con las curaciones que se vivieron en este lugar santo, se organizó una comisión especial de investigación para certificar la verdad de los hechos milagrosos acontecidos. La imagen de la Virgen hubo un tiempo que fue confiada su custodia al párroco de Sastín y luego pasaron a encargarse de estos cuidados la Orden de San Pablo, primer ermitaño. Cuando los turcos amenazaban con una inminente invasión, Angélica, en unión con el resto de habitantes de Sastín y de vecinos de pueblos cercanos, se reunieron ante la imagen de la Virgen de los Siete Dolores para que ella los protegiera a todos de los turcos. Curiosamente, mientras los países vecinos tuvieron que rechazar las incursiones otomanas durante casi 150 años, Eslovaquia, milagrosamente, apenas sufrió la ocupación. Pero la imagen, por precaución, fue escondida para que no fuera profanada o destruida. En el año 1710, la imagen la devolvieron a Sastín, y como la fama de la Virgen de los Siete Dolores era considerada como muy milagrosa, el interés y la devoción fue creciendo considerablemente. En 1732, el obispo de Esztergom también reconoció varias curaciones milagrosas en el santuario y en el entorno del mismo. Madre dolorosa, llena de aflicción, de tus ojos brotan lágrimas del corazón.
Ave María, Ave María, Ave María, Madre de Dios, Ave María, Madre de Dios, Madre dolorosa, Virgen del Calvario, caminas con tu Hijo en silencio hasta la cruz, rosa bien sembrada, fiel consuelo de Jesús. Ave María, Ave María, Ave María, Madre de Dios, Ave María, Madre de Dios. Están escuchando el capítulo dedicado a Nuestra Señora de los Siete Dolores, patrona de Eslovaquia, en el programa Caminos de María en Radio María. Lazo de ternura. Ante el fervor despertado entre los creyentes de esta advocación de la Virgen, una nueva iglesia dedicada a ella empezó a construirse en 1736. Esta hermosa obra se realizó gracias a la emperatriz María Teresa de Austria, quien, junto con su marido Francisco I, asistieron a la solemne consagración de este templo en 1762. El emperador José II, en 1786, abolió la Orden de San Pablo I Ermitaño y la iglesia volvió a estar bajo la administración del párroco de Sastín. En esta época se pintaron los frescos del interior de la iglesia por el decorador y pintor Jean-Joseph Chamant. La atención de los papas por esta imagen mariana ha sido y es muy importante. El 8 de septiembre de 1864, el arzobispo de Esztergom, el cardenal Jan Szytowski, la coronó con objetos de oro consagrados por el Santo Padre Pío IX. En 1927, su Santidad Pío XI, con el decreto célebre Slovakam Gentem, declaró a la Virgen de los Siete Dolores, patrona de Eslovaquia, y su Santidad Pablo VI, con el decreto Quam Pulcra de 1964, elevó la iglesia a Basílica Menor. Su Santidad el Papa Juan Pablo II, durante la peregrinación apostólica a Eslovaquia, a este santuario basílica, celebró la Santa Misa ante más de 200.000 personas. En 1990, con la caída del muro de Berlín y la seria decadencia del comunismo, los salesianos volvieron a recuperar el cuidado y atención del santuario. Tras disolverse la orden paulina, la que se encargaba de la custodia del santuario, le sucedieron en esta labor los salesianos, pero en 1950 estos fueron expulsados por los comunistas. Hay algo muy sorprendente en esta advocación mariana que llama la atención a creyentes y no creyentes. A pesar de todos los inconvenientes y prohibiciones, las peregrinaciones a este santuario no cesaron nunca. Los sacerdotes diocesanos, jugándose la vida en muchas ocasiones, fueron los que se encargaban de la custodia, atenciones y cuidado de servir al santuario basílica, pero además atendían a las necesidades espirituales de los fieles católicos durante el periodo comunista.
En aquella época, las autoridades gubernamentales detuvieron a casi todos los religiosos y los trasladaron a campos de concentración. Se cerraron conventos, monasterios y seminarios e intentaron por todos los medios acabar de una vez con la devoción popular, hasta el extremo de convertir el santuario en un destacamento militar. Aunque las amenazas estaban a la orden del día, a quienes se acercaban al santuario de la Virgen, los fieles devotos eslovacos no dejaban de acudir al mismo para orar ante Nuestra Señora de los Siete Dolores. En Checoslovaquia, la festividad de la Virgen de los Siete Dolores no había existido antes de 1993 como tal día festivo. De hecho, se celebró por primera vez esta festividad en 1994. Hay que recordar y reconocer que, en tiempo del comunismo, tenía su especial importancia como fiesta de afirmación de la libertad religiosa. Es por esto que los disidentes, especialmente católicos, desde finales de los años 60, celebraban de forma discreta o secretamente pública esta festividad de la Virgen en la iglesia de Sastín, donde en la actualidad se ha seguido y sigue celebrándose. En realidad, esta fecha festiva siempre se realizó como una especie de reivindicación de las libertades civiles del pueblo eslovaco, a pesar de que era perseguida y severamente castigada por el régimen. El día de la fiesta de la Virgen de los Siete Dolores, el 15 de septiembre del año 2021, visitó este santuario el Santo Padre Francisco, quien tenía que presidir la Santa Misa de despedida del final de su visita apostólica a Eslovaquia. El Papa Francisco, una vez en el interior de la basílica, estuvo unos momentos en filial oración acompañado de los obispos eslovacos y en preparación de la misa. Esta última Eucaristía fue celebrada en la explanada del santuario de Satín en Bratislava y acompañado por el nuncio apostólico de Eslovaquia. La solemne ceremonia fue vivida y participada por más de 60.000 personas y recordó el pontífice cómo acude con fe y devoción a este santuario nacional el pueblo eslovaco porque sabe que ella nos da a Jesús. Destacó el Papa que en el logo de este viaje apostólico hay un camino dibujado dentro de un corazón que está coronado por la cruz. María es el camino que nos introduce en el corazón de Cristo, que ha dado su vida por amor a nosotros. Durante aquella celebración eucarística, tras la proclamación del Evangelio, el Santo Padre dedicó la homilía a la Virgen María, resaltando en ella 3 características de la fe de Nuestra Señora: el camino, la profecía y la compasión. Por la fe, María se pone en camino para vivir el don recibido como una misión a cumplir. Sintió la exigencia de abrir la puerta y salir de su casa. A la comodidad de la rutina prefirió la incertidumbre de los viajes, a la estabilidad de la casa, el cansancio del camino, a la seguridad de una religiosidad tranquila, el riesgo de una fe que se pone en juego, haciéndose don de amor para el otro. Toda su vida irá tras su Hijo, desde el nacimiento hasta el sepulcro. Ella fue su primer discípulo y el modelo de una fe sencilla y sincera. Desde el principio, cuando te necesité, desde el momento cuando la mirada alcé, desde
Siguiendo con la anterior, la característica de la profecía en María ya se presenta con su vida misma. Según el Papa Francisco, con su misma vida, la joven de Nazaret es profecía de la obra de Dios en la historia, de su obrar misericordioso que invierte la lógica del mundo, elevando a los humildes, dispersando a los soberbios. No se debe olvidar de que Jesús es un signo de contradicción. Vino al mundo a llevar la luz donde hay tinieblas, haciéndolas salir al descubierto y obligándolas a rendirse. Por eso las tinieblas siempre luchan contra él. Dirigiéndose a los eslovacos, les dijo que este país necesita mostrar con su vida la belleza del Evangelio. Cristianos que son tejedores del diálogo allí donde las posiciones se endurecen, que hacen resplandecer la vida fraterna allí donde a menudo en la sociedad hay división y hostilidad, que difunden el buen perfume de la acogida y de la solidaridad allí donde los egoísmos personales y colectivos predominan con frecuencia, que protegen y cuidan la vida de donde reinan lógicas de muerte. La tercera característica de la fe de María es la compasión. Su fe es compasiva. María desgarra en el alma. Es la madre compasiva que recoge nuestras lágrimas y al mismo tiempo nos consuela, señalándonos la victoria definitiva en Cristo. Pidió a los fieles eslovacos abrirse a una que se hace compasión, que se hace comunión de vida con el que está herido, el que sufre y el que está obligado a cargar cruces pesadas sobre sus hombros. Una fe que no quede en lo abstracto, sino que penetra en la carne y nos hace solidarios con quien pasa necesidad. Esta fe, con estilo de Dios, humildemente y sin clamores, alivia el dolor del mundo y riega los surcos de la historia con la salvación. Finalmente, el Santo Padre deseó a los eslovacos que María Santísima les obtenga la gracia de que vuestra fe siempre siga en camino, tenga el respiro de la profecía y sea rica de compasión. En las inmediaciones de este santuario basílica, desde principios del siglo XX, existen dos curiosas y piadosas obras, de gran atracción para los visitantes y peregrinos. Una cueva de Lourdes y un magnífico Vía Crucis, con imágenes de tamaño natural. Este último, el régimen comunista lo destrozó, y en los años 90 se pudo recuperar. El paraje que rodea Marianka invita a la meditación, oración, y abundan las personas que se acercan a este santuario para realizar retiros espirituales. La devoción a Santa María de los Siete Dolores, que preside este santo lugar desde su basílica, ha ayudado a muchos de sus fieles a superar las graves dificultades llegadas con la historia, y es innegable que muchos corazones de los peregrinos han sido tocados por Nuestra Señora, luego de visitarla y orar a sus pies, devota y reverencialmente. Ha sido largo el viaje, pero al fin llegué. La luz llegó a mis ojos, aunque lo dudé. Fueron muchos valles de inseguridad los que crucé. Fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué a entender que para esta hora he llegado, a este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi.
Oración. Gracias, Madre de Dios, por estar presente en tantos lugares del mundo. Gracias, Madre de Jesús, por cumplir el mensaje de tu Hijo. Gracias, Madre nuestra, por amarnos y protegernos con la ayuda del Señor de todo mal que nos perjudique física o espiritualmente. Así sea. Sientas desmayar y que ya no hay fuerzas para continuar, has pensado abandonar. Acabamos de ofrecerles el capítulo dedicado a Nuestra Señora de los Siete Dolores, patrona de Eslovaquia, dentro del programa Caminos de María. Si desean colaborar con nosotros, pueden hacerlo a través del siguiente correo electrónico: caminosdemaria@radiomaria.es. Si desean volver a escuchar este capítulo u otros anteriores, puede hacerse desde la página web de Radio María, sección podcast, y llamando al teléfono 91 822 8010. El equipo de Radio María en Castellón, Nuestra Señora del Lledó, se despide deseando que el Señor y la Virgen les bendigan. María, llena de gracia, el Señor está contigo. Han escuchado en Radio María Caminos de María, dirigido por Eustaquio Masip.